Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te agradezco por mis hermanitos que están en tus manos, que ya están listos para escuchar tu palabra. Y también por mis hermanitos, Señor, que la oirán después. Padre Santo, toca sus corazones. Señor, alienta sus vidas. Da edificación, instrucción, Señor. Estamos en tus manos, en ese nombre maravilloso del Señor Jesús. Y te rogamos, guíanos a toda la verdad con tu Santo Espíritu. Señor, estamos dispuestos. En ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 13, desde el verso 1. El título de esta transmisión es Victoria sobre el mal. Dice así la palabra de Dios, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Amén. Hermanos amados, en esta llamada iglesia primitiva, claro que tenía su sede en Jerusalén, ahora, hermanitos, había crecido tanto, y también estaba otra iglesia, otra congregación en Antioquía. Y hermanitos, ahí es donde se les llamó por primera vez cristianos a los hijos de Dios. Lo hemos visto anteriormente. Y hermanitos, había varios ministros. De estos hermanitos, bueno, si analizáramos este tema más a fondo, claro, encontramos doctrina, encontramos fundamento. Y hermanitos, se pueden llamar de diversas formas. Por ejemplo, ancianos. Por ejemplo, obispos, que equivale a líderes o líder. Un obispo es un líder. Y hermanitos, claro que estaba parte de la iglesia en Jerusalén. Y también dirigida, como se ha mencionado, por el hermano carnal del Señor Jesús, llamado Jacobo. Pero acá, mis hermanitos, habla de estos personajes. Dice que había profetas y maestros. Todo esto es necesario para la edificación de una iglesia, hermanitos, local. Hay pastor, hay evangelista, hay profeta, hay maestro. Y claro, el fundamento de los apóstoles, las cartas, el Nuevo Testamento. Todo esto muy importante para la iglesia, hermanitos. Donde hay profeta, hay dirección, visión, profecía. Donde hay maestros, hay doctrina, hay fundamento. Y claro, hermanitos amados, están los otros ministerios como pastor y como evangelista. En total son 5 ministerios, hermanitos. Se dice que de ellos está compuesta la mano de Dios aquí en la tierra a través de la iglesia, los cuales son apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Acuérdese de esos 5 ministerios. Ahora, hermanitos amados, da también los nombres de estos siervos de Dios. Bernabé, el que acompañaba mucho a Pablo. También dice Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, Pablo, también un siervo de Dios. 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 2 siervos de Dios, hermanitos. También en esta parte, en las Biblias, aparece, hermanitos, como título, el primer viaje misionero de Pablo.
Y sí, mis hermanitos, era la primera vez ya enviado oficialmente por los siervos de Dios y emprendía este viaje, hermanitos. Dice, hermanitos amados, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En otras palabras, fueron enviados a este viaje, claro, hermanitos, guiados también por el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanitos, vemos el verso 4. Dice, ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Muy bien, aquí, hermanitos, antes de continuar, solamente le hago énfasis en la importancia de los siervos de Dios de ser enviados, comisionados. Esto opera, hermanitos, desde la iglesia local, claro, con su liderazgo. Algunos les llaman cuerpo de ancianos, algunos cuerpo ministerial, algunos, hermanitos, les llaman obispos, y tienen, claro, varios nombres, pero son los encargados de la obra de Dios. Cuando los encargados, los siervos, los ministros, oran y envían a alguien, hermanitos, ahí está el orden de Dios, el Espíritu Santo respaldando a los enviados. Es muy importante, hermanitos, tener siempre esa bendición de los encargados de la obra de Dios, que oren por uno y lo envíen a uno. Muy bien, ahora, hermanitos, vemos lo que dice desde el verso 6, y esto concierne al título de nuestra transmisión, hermanitos, victoria sobre el mal. Ya fueron enviados Pablo, Bernabé, y va con ellos Juan Marcos también. Dice, hermanitos, el verso 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Hermanitos amados, esto es bueno aclararlo para ver lo que continúa en esta historia. Hermanitos, había un mago, y claro, Dios está contra la magia, hechicería, adivinación, agüero, todo eso, hermanitos, es maldad, es abominación contra Dios. Entonces, hermanitos, aquí se describe a cierto mago. Es otro caso diferente, hermanitos, de lo que ya vimos con Felipe y Simón, el que antes era brujo, también mago, el ex mago, y el cual, hermanitos, fue reprendido por Pedro. Ahora es con Pablo y Bernabé y Juan Marcos. Se encontraron con dice, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Hermanitos, bueno, esto es posible. Tal vez alguno se haga la pregunta, ¿cómo? ¿Puede haber algún judío brujo? ¿Algún judío mago que practique la magia? Bueno, hermanitos, sí es posible. Ya lo vimos también en el caso de Simón. Se hacía pasar por alguien importante, dice la Escritura, y engañaba a muchos. Y bueno, ahora se llamaba Bar Jesús. Un mago, falso profeta. Imagínense, mis hermanitos, si en aquel entonces propios judíos sirviendo al enemigo. Ahora imagínense en nuestro tiempo, hermanitos. Oh, hermanos amados, allá en la tierra del Señor, la tierra santa, hay tanta maldad, hermanos, actualmente. Incluso, hermanitos, a tal grado es la maldad.
Usted ha escuchado acerca del LGTB y todo ello. Y hermanitos, claro, los homosexuales, las lesbianas, su movimiento, y representándose con un arco iris como bandera, también eso es abominable, porque el arco iris es pacto de Dios. Y hermanitos, ellos lo han tergiversado terriblemente. Bueno, hermanos, ese grupo, el más grande del mundo, y cada vez que hacen su marcha anual, hermanitos, se juntan de todo el territorio, de toda la tierra, de todo el mundo, gente así. Y allá, hermanitos, en Tel Aviv, Tierra Santa. Tel Aviv no es Jerusalén, está afuera. Hermanos amados, es un lugar muy, muy rico, por cierto, una metrópolis. Y hermanitos, ahí hacen sus marchas del orgullo gay, así le llaman también. ¡Cuánta maldad! ¿Quién diría que ahí en la ciudad, hermanitos, que también forma parte de la Tierra Santa, sea la sede de la maldad mundial, hermanos? Y no hay otro lugar ni otra marcha más grande que allí, hermanitos, en Tel Aviv. Bueno, para decir, hermanitos, que sí hay judíos terribles, perversos. Y este personaje que leemos es un caso de esos. Dice la palabra del Señor, llamado Bar Jesús 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. O sea, hermanitos, con un procónsul, un funcionario, nuevamente, hermanitos, pues de Roma. Y dice aquí que este hombre estaba con ese procónsul, este mago, este falso profeta. Ahora dice, este procónsul llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Allá, mis hermanitos, donde fueron enviados, Pablo y Bernabé se encontraron con este hombre que quería oír la palabra de Dios. Y aquí también dice que era un varón prudente. Pero vemos el 8. Pero los resistía Elimas, es el mismo, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Imagínense, hermanitos, este procónsul los manda a llamar para oír la palabra de Dios a estos dos siervos amados del Señor. Y este hombre estorbaba, interrumpía. Ahí estaba, hermanitos, apartando de la fe al procónsul, dice la palabra. Era grave, hermanitos, su maldad y también, hermanitos, su atrevimiento. Estaba estorbando para que este procónsul no recibiera la palabra. Dice ahora el verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fíjese bien, hermanitos, esto no es obra de la carne, no es porque ya se le había colmado la paciencia, no es porque ya estaba cansado, fastidiado, no. Esto no tenía que ver con la humanidad y la carne de Pablo. Aquí aclara, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, fíjese lo que le dijo a este mago, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y hermanitos, en otras palabras, lo reprendió tan duramente, porque estaba estorbe y estorbe para que el procónsul no recibiera la palabra ni al Señor. Ahora el verso 11. Ahora pues la mano del Señor está contra ti. Le hablaba a Pablo por el Espíritu Santo a este mago. Y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Hermanitos amados, dictó una sentencia. No me atrevo a decir una maldición, no, mis hermanitos, porque escrito está, bendecid y no maldigáis. Pero sí, hermanitos, una sentencia sobre este hombre corrupto, impío, perverso.
Y podríamos decirlo también, como se puede entender espiritualmente, profetizó sobre él. Y hermanos, ejerció la autoridad Pablo de un profeta. Aunque él no se llamaba o autollamaba profeta, no, él decía el más pequeño de los apóstoles. O sea, él admitía que era apóstol a los gentiles, pero eso sí, el más pequeño de todos, y que no era digno, así decía él, de ser llamado apóstol porque había perseguido a la iglesia del Señor. Sin embargo, sí era apóstol. Y aquí, hermanos, lo reprende y le dicta esta sentencia: ceguera. Ahora pues la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice la Escritura: inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién lo condujera de la mano. Oh, hermanitos, le dijo Pablo que quedaría ciego por un tiempo. Inmediatamente así sucedió. Hermanitos, esto es por la autoridad del Señor, por esa autoridad en su nombre. Y claro, Pablo lleno del Espíritu Santo. Hermanitos, por el Espíritu Santo se echan también fuera demonios. Ahora imagínese usted esta sentencia contra el mago, y quedó ciertamente ciego. Dice, hermanos amados, y andando alrededor buscaba quién lo condujera de la mano. Había perdido la vista, quedó ciego por estar estorbando el evangelio, hermanitos. Ahora dice el verso 12: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor. Sí creyó, hermanitos. O sea, Pablo lo evangelizaba, pero estaba ahí el mago junto, estorbando, interrumpiendo. Ahora este procónsul creyó con todo su corazón, hermanitos. Él es otro de los gentiles que ya estaba listo para recibir el evangelio, la palabra de Dios. Hoy en día, hermanitos, también hay cierto poder, claro que sí, hay dicho poder sobre los siervos del enemigo. Pero eso sí, aclaro que esto se hace, lo que leemos, en el Espíritu Santo, no en la carne. En la carne es cuando uno ya está cansado, hartado, fastidiado, se le colmó la paciencia, ya no aguanta más y explota. Eso sería una obra carnal, hermanitos, aunque concierna asuntos espirituales, pero es carnal cuando uno ya no aguanta más. Pero sin embargo, lo que vemos es el Espíritu Santo en Pablo, y ahí no hay ningún problema, ningún delito que perseguir. Muy bien. Entonces, hermanitos, procónsul, viendo eso, ya que interrumpió mucho mago, pues dice aquí que quedó, hermanitos, pues maravillado, admirado de la doctrina del Señor. Hoy en día, hermanitos, claro que necesitamos cuidado de movernos en el Espíritu Santo. Y hermanitos, guarde su vida, guarde su corazoncito. Si acaso es nuestra carne la que quiere obrar, y en la carne no pasa nada, hermanitos, porque dice Romanos capítulo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es, hermanitos, aunque seamos siervos de Dios. Pero si obramos en la carne, ahí no está el Señor, ahí no está el Espíritu Santo. Y por lo tanto no hay ningún respaldo de parte de Dios. Solamente nuestra oposición, hermanitos, o más bien nuestra presión sobre las cosas que se hagan. Haga de cuenta, hermanitos, como ejemplo, que yo me cansara, me hartara, me fastidiara y diera un edicto, una sentencia o incluso una orden en el medio espiritual, pero es mi carne, no es el Espíritu Santo.
Y dice también en otra parte que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, no habría ningún respaldo, aunque hermanitos tal vez tenga parte de razón. Y sobre la sentencia que yo diga, puede ser algo fuerte, pero no es el Espíritu Santo, no va a pasar nada, mis hermanitos. Así que, cuando se hace incluso guerra espiritual, hermanitos, tenemos que estar de la mano con el Espíritu Santo, porque podríamos decir palabras, hasta de ordenanzas, pero debe de ser con la autoridad del Señor y con la presencia del Espíritu Santo. De lo contrario, serán cosas carnales, sin efectos, sin respuestas, sin intervención divina. Dios no va a respaldar la carne, pero si es el Espíritu Santo el que se mueve en uno, aun como con situaciones como esta, ahí estará el Señor, hermanitos. Pero guardemos nuestro corazón, o sea, no pretendamos hacer una obra parecida en la carne, no, mis hermanitos, sino que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude. Y bueno, funcionó lo que el apóstol Pablo hizo, funcionó. Reprendió al mago y claro, quedó ciego, y este procónsul creyó la palabra del Señor, la aceptó, entendemos, al Espíritu Santo, al Señor Jesús. Así que, mis hermanitos, hay victoria sobre el mal, pero que no sea nuestra carne, mis hermanitos, que sea el Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Ayúdanos, Señor, úsanos como Pablo. Dirígenos con tu Espíritu Santo, no sea nuestra carne, Señor. Seas tú en nosotros. Aunque ciertamente tenemos muchas vivencias y conforme a la carne quisiéramos interferir, pero no, Señor, no. El hombre no puede hacer nada bueno. Los que viven según la carne no te pueden agradar, dice tu palabra. Señor, que nos dejemos guiar por tu Espíritu Santo y todo saldrá bien. Si no es tu Espíritu Santo el que nos dirige, Señor, ayúdanos a evitarlo. Señor, que no interferamos en nada y que levantemos la voz, estemos resistiendo, oponiéndonos, pero todo en la carne no serviría de nada. Ayúdanos, danos cada día más de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Si seguimos aquí en la tierra, le esperamos el día lunes a la misma hora. Amén.